Trump, Groenlandia, Adamuz, rodalíes, alertas climáticas, guerras o regulación de inmigrantes. Llevamos semanas expuestos a todo esto y queremos saber cómo te afecta. ¿Tiendes a ver las noticias y a reaccionar de una manera en la que lo personalizas, eres hipersensible, desconectas emocionalmente, lo evitas, te enganchas y te pones a ver un montón sobre ello? ¿O tiendes a integrarlo de manera adecuada? Somos Jessica y Alberto, de Freud se saltó esta parte, y venimos a hablar sobre cómo reaccionamos y cómo percibimos todas las noticias que estamos consumiendo. A por ello. Bueno, pues venimos a hablar de todo esto. Yo creo que tenemos que contextualizar un poco el porqué, ¿no? Llevamos una semana de un montón de noticias y estamos en un momento de sobreexposición absoluta a noticias, a datos, a debates, a pensamientos y a opiniones. Entonces, antes de empezar a ver cómo afecta toda esta sobreexposición a las distintas personas y qué perfiles hay, como siempre, invitaros a que os suscribáis al canal. Que nos viene muy bien. Exacto, que crecemos un poquito, que llegamos a más gente y que acercamos la psicología. Y empezamos directamente. Contexto un poco. Estamos en un momento social y global de incertidumbre y de sobreexposición a noticias. Además, tenemos un acceso constante, tanto en el teléfono móvil como en la televisión, en redes sociales, en un montón de dispositivos que nos hacen estar conectados e hiperconectados constantemente. Entonces, hemos visto nosotros, y lo trabajamos mucho en consulta, a personas que al final tienen un nivel de malestar muy alto dentro de este contexto de incertidumbre, de alarma, de peligro, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos a nivel global, Alberto, una figura de Donald Trump que aparece constantemente, que con un discurso muy polarizado, que genera muchísima incertidumbre y una sensación de peligro permanente. Tenemos conflictos armados que al final también nos enseñan de manera constante el sufrimiento humano y nos invitan a reflexionar cuánto de cerca puede estar esto y cuánto puede llegar a nuestro contexto más inmediato. Y tenemos tensiones geopolíticas también que lo mismo, agravan esa sensación de alarma en la población. Todo esto a nivel global, pero es que ahora, justo en España, llevamos una semana con todo lo que ha pasado de Adamuz, en el que nos hemos acercado nuevamente a este sufrimiento y a esta tragedia, ¿no? Y que incluso se ha generado mucho miedo, que lo hablaremos después, incluso al poder montar en trenes. Tenemos otra noticia, como la de la regularización de los inmigrantes, pero que es que se ha situado desde el marco del conflicto nuevamente, y tenemos también unas condiciones meteorológicas que están haciendo saltar las alarmas constantemente y generando esa sensación de malestar a la gente. Yo creo que todo esto es el contexto, claro. Es un contexto de muchísima incertidumbre, de muchísima volatilidad, de muchísimas crisis, de muchísimas preocupaciones, y eso, ¿no? Aparte que se suma a un contexto donde estamos sobreexpuestos y saturados a toda la información, pues yo creo que también hace que, bueno, pues que podamos encontrar diferentes perfiles a la hora de gestionar y a la hora de procesar las diferentes noticias, que yo creo que es interesante para que aprendamos un poquito a identificar, oye, yo qué perfil suelo tener, ¿no? Cómo suelo reaccionar a las noticias, ¿no? Qué actitud también tengo con respecto a las noticias y también por qué pasa eso, ¿no? Y terminar un poquito con el punto de cómo podemos gestionar y cómo podemos relacionarnos mejor, pues, con todos estos conflictos y con todos estos eventos negativos, ¿no? Que están pasando en nuestro entorno, que lo vemos desde un plano personal, pero que también nosotros nos lo estamos encontrando y se puede encontrar también mucho en consulta, porque son situaciones que, no sé, atraviesan directamente una de las mayores preocupaciones que tenemos las personas, que es el estar en una situación de amenaza, en estar en una situación de peligro y en la muerte, ¿no? Que al final es una de las cuestiones existenciales que todo el mundo pues estamos ahí, que nos tocan y que nos renueven y que nos resuenan, ¿no? Entonces, bueno, poniendo un poco el contexto, vale, al final yo creo que es un episodio en el que vamos a hablar también un poco de lo hablamos, ¿no? De procesamiento emocional. Porque te voy a hacer un comentario, porque me chirría mucho Jessica, porque viene con un peinado de institutriz alemana, pero en cambio con una ropa de moderna. Sí soy. ¿Vale? Tenía que decirlo. Va a quitar un poquito también de carga, ¿no? A un tema. Primera vez de pelo recogido, trauma al descubierto. Bueno, yo no me he puesto las lentillas porque no me las cogía, no me puedo poner las gafas, y entonces tengo aquí un contenido que veo regular. Cada uno con lo nuestro. No bueno. Va a salir. Bueno, pues sí. Entonces hablaba, ¿no? De que creo que unas cosas del cómo nos impacta, creo que tenemos que hablar directamente con qué procesamiento emocional tenemos de las situaciones, y esto va a depender un poco, pues al final, de mucha historia personal, de mucha educación emocional que he ido viendo, ¿no? De mucho aprendizaje a través de mis figuras parentales, de cómo reaccionan a las cosas, pero va a depender al final un poco de cómo yo tienda tengo una tendencia a reaccionar a las cosas, ¿no? Puedo ser una persona que muy hiperreactiva a las situaciones, puedo ser más inhibida, que tiendo más a desconectar, puedo ser muy rumiativo ante las cosas, puedo ser también a lo mejor a veces un poco oscilante, ambivalente, hay cosas que a lo mejor me preocupan mucho y pienso mucho, y otras cosas como que estoy más inhibido y más desconectado, o puedo ser una persona pues más equilibrada, que tiende a regular las cosas de una manera un poco, bueno, pues más sensata, más en calma, más pues sí, equilibrada, como dice la palabra.
¿no? Y os invitamos a reflexionar a vosotros, ¿no? Y a ver dónde tendréis a posicionaros. Lo contaremos después. Yo considero que soy una persona bastante reactiva, que me afectan bastante las cosas que leo y que tengo que aprender a distanciarme un poco emocionalmente de estas cosas porque las tiendo a personalizar mucho también. Pero vamos a ver polos, ¿no? Y yo esta semana, como decías, Alberto, lo he visto con algunos pacientes. Vemos algunos polos que sienten un elevado malestar por haber estado expuestos a todo esto y que incluso aparecen ciertas alarmas, ¿no? De ¿y si esto me pasase a mí? Y empezamos a darle vueltas desde una manera demasiado empática, no desde el punto sano, ¿no? De incluso, pues eso, el pararme a sobreanalizar cómo reaccionaría yo en esa circunstancia, si hay probabilidad de que suceda verdaderamente en mi entorno y que esto pueda condicionar incluso mi día a día. Y tenemos también polos opuestos que se están habituando a este tipo de noticias y a este tipo incluso de violencia, me lo llevo más a la parte más conflictiva, ¿no? del mundo, y que incluso empiezan a tolerarla y a disminuir verdaderamente el impacto que esto tiene, ¿no? Y entonces esto también puede ser problemático. Dentro de esos dos polos, en cuál os encontráis un poco más y luego los desglosamos, ¿no? Vale, te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Porque estaba viendo un estudio que es verdad que desde 2022, que es un estudio que hace Reuters sobre el periodismo, y entonces decía, qué porcentaje crees, Jessica, Vale. que personas que evitan ver las noticias, leer las noticias? Yo creo que será bajo, creo que será un porcentaje bajo, que bueno, es que en la última época igual es más alto, pero diría que en general hay menos que evitan verlos que los que necesitan verlos, entonces diré un 30. 35%. 35% de personas evitan ver. Y es verdad que en los últimos años, sobre todo después de pandemia, se vio, ¿no?, en los diferentes estudios que hace Reuters, cómo va creciendo esta tendencia a no consumir noticias a menudo. ¿Vale? Una cosa es estar desconectado, que ya luego también hablaremos de que no es bueno no estar conectado con lo que va pasando, pero un 35%. Y de esto, fíjate, tenemos 3 causas. Una que es por salud mental, por intentar que no afecte a tu estado de ánimo. Sí. Otra porque dicen que la agenda informativa también está un poco saturada todo el rato de noticias negativas. Y el otro, pues la cantidad también un poco de noticias, sobre, ya no solo en la saturación que hay sobre una noticia que se repite, sino también sobre la cantidad de noticias. ¿Cuál dirías, por ejemplo, para no perder mucho más tiempo, cuál dirías que es el porcentaje de este 35 que el argumento que atribuyen es cuidar salud mental? Pues diría que el más alto, un 25. Pues no. ¿No? No, es el 36, que es alto, pero no es el más alto. ¿El 36? No entiendo. Claro, del 35%, vale, el 36, vale. Del 35% de la gente que pues no lo consume. Ya, pensaba que sería bastante más alto. O sea, que gran parte de los argumentos son saturación. Sobre todo la reiteración, es decir, cuando, por ejemplo, pasa, ¿no? Pues pasa lo del accidente de Adamuz ferroviario, ¿no? Pues es verdad que todo se vuelve muy central y se hacen muchos episodios y programas. Entonces, pues como que la gente ahí directamente pues no lo consume por esa reiteración cuando sucede algo. Ya. Y yo leía también cuál es el porcentaje de clics que hay más en noticias que tienen un carácter negativo. Quiero decir, las noticias que generan rabia, asco o tristeza, se viralizan mucho más que noticias neutras o positivas. Pues sin duda. ¿Y en qué porcentaje? Y yo leía que es en un 40%. 40% de las noticias negativas se comparten más y se viralizan más que noticias neutras o positivas. Y aquí yo os invito, hay un montón de periódicos en redes sociales y de contenido que también hace alusión a las cosas buenas que pasan, ¿no? Ayer, por ejemplo, bueno, esto está grabado en otro momento, así que será la semana pasada. La semana pasada salió un avance increíble en cuanto al cáncer de páncreas en unos estudios que se están haciendo y es súper significativo y esto no sale en las noticias, entonces creo que también tenemos que hacer un esfuerzo activo por buscar contenido positivo y que refuerza, intuyo, el desarrollo en la humanidad que tenemos hoy en día. Pero eso casa mucho, ¿no?, con el sesgo de negatividad que tenemos todas las personas, es decir, que damos mucho mayor peso, porque si las personas estamos configurados para sobrevivir, ¿no?, el sistema al final te lleva a dar mucho más peso a aquellas cosas que resultan amenazantes y que pueden poner en riesgo tu supervivencia que a las cosas positivas, ¿no? Entonces, tenemos las personas un sesgo de negatividad que hace que estemos más focalizados en aquellas cosas, peligros o cosas negativas, ¿no? Y eso yo creo que tiene que ver pues, con este 40% donde se hace más clic de cosas negativas. Pero que creo que es muy interesante que nosotros hagamos un análisis crítico de todo eso. Tú ves las noticias y dices, son todas negativas y de repente te meten en medio una positiva que dices, joder. Un poquito de esperanza. Sí, es un poquito desalentador, ¿no? Y como decía, este procesamiento emocional también nos lleva a los estilos de afrontamiento. Es decir, si yo tengo un perfil emocional, procesamiento emocional evitativo, pues voy a tener un estilo de afrontamiento seguramente pues, más pasivo, más evitativo, más que intente no
no tocar esa cosa que me está generando un malestar, ¿no? Entonces yo creo que todas estas cosas lo veremos luego cuando hablemos un poco de cómo nos afectan a las personas y por qué tenemos estos perfiles, que la manera de cómo procesamos las emociones y qué estilo tenemos, pues nos afecta un poquito a definir el perfil que tenemos, ¿no? Cuánto impacto tienen, ¿no? Aquí comentábamos también antes de empezar, Alberto, el hecho de vivir una amenaza activa unas áreas cerebrales, ¿no? Siempre ponemos el ejemplo, pero una amenaza que requiera como de una actuación inmediata, por ejemplo, voy con el coche por la calle y presencio un accidente. Esto activa una serie de áreas cerebrales. Pues se ha descubierto que cuando vemos un vídeo impactante, a nivel, pues eso, un poco más trágico, activa las mismas áreas cerebrales que cuando lo vivimos verdaderamente en primera persona, ¿no? Y en personas que tienen una alta sensibilidad, pues se activa con una magnitud mayor. Esto al final es indicativo del malestar que puede generar el estar sobreexpuesto a esto, ¿no? No es lo mismo en una persona que quizás sea más capaz de relativizarlo y que no influya con esta magnitud, que en personas a las que sí, ¿no? Y que verdaderamente pueden vivir el mismo malestar por el hecho de presenciarlo en la televisión que casi con el hecho de vivirlo. A mí me parece muy impactante esto. Sí, y eso lo estamos viendo en terapia. Yo, por ejemplo, tenía Claro. una chica que ahora mismo, por lo que había vivido, no quería coger el cercanías para ir a la universidad por este miedo, ¿no? Este aprendizaje vicario que hablamos, ¿no? De cuando vemos un peligro, aunque tú no lo hayas vivido, te puedes proyectar y te puedes situar y lo puedes vivir igual y te puede condicionar de la misma manera, ¿no? Entonces creo que esto es muy de psicología, esto lo sabemos mucho, pero esto también hay que analizarlo. Sí, sí. Una cosa que también quiero decir, ¿vale? Porque es que hablabas de perfiles, tú dices, y ahora lo vamos a hablar, ¿no? Pero vamos a empezar a introducir algunas cosillas. Tú eres de las que te enganchas, ¿no? A la noticia. Yo tiendo a ser un poco más evitativo, un poco a disociarme y a desconectar de las cosas, ¿no? Y es verdad que, lo voy anticipando ya, las personas que tienden a desconectar, muchas veces luego puede aparecer la culpa, ¿no? Por el hecho de... Debería. Claro, debería estar contado o debería a lo mejor, no sé, debería a lo mejor empatizar un poco más o debería a lo mejor impactarme un poco más. Y sí quiero decir, no ya de primeras, porque también es una cosa que yo me digo, que yo precisamente lo trabajaba el otro día con un chaval, ¿no? Que es que muchas veces el desconectar y el no engancharte a algo es protector o lo haces porque has sido protector y es una estrategia, ¿no? Pero es una estrategia que a lo mejor en determinadas cosas tampoco nos están ayudando, ¿no? Creo que es importante también decirlo por si vosotros o vosotras os sentís identificado en pues Dios, ¿qué paso? A mí me da igual, yo no quiero conectar con esto. Necesito distanciarme. A mí me parece que es un mecanismo de defensa que es útil y que es funcional, que pasa con otras cosas, ¿no? Hay personas que dicen que ante situaciones un poco más trágicas inconscientemente tienden al humor, ¿no? Cuando dices, jo, está como desajustado y parece que no debería estar pensando diciendo eso, que es verdad que a ti, por ejemplo, también te pasa. Y no deja de ser lo mismo. Es un mecanismo de defensa, como nosotros decimos siempre, que decías antes, buscamos el bienestar de manera inconsciente, entonces sucede algo y en búsqueda de mi propio bienestar o me distancio emocionalmente o desconecto y apago la televisión y en los siguientes días no quiero leer sobre esto porque evito conectar con esa parte que me genera un poquito más de incertidumbre, de pena, Yo, sin embargo, soy eso, todo lo contrario. A mí me cuesta mucho desconectar, a veces me tengo que obligar a hacerlo porque cuando sucede pues, un evento sí que se me queda como muy grabado y necesito, a veces tengo la percepción de necesitar saber más, incluso a veces desde la parte más sensacionalista, que es la parte que a mí no me gusta, ¿no? Obviamente, y esa es la que rechazo y hago un esfuerzo por alejarme. ¿No? Pero esto también lo dicen los estudios, ¿no? La parte que se retiene más en tu memoria y la parte que te genera más malestar, ¿cuál es? Es la parte que por cercanía te toca de una manera más cercana, vaya, la que tiene un alto impacto y una alta gravedad o la que impacta con tu yo. Si yo, por ejemplo, no lo sé, con el tema de los atentados de trenes de hace años, si yo, por ejemplo, hubiese sufrido una pérdida en aquello y ahora sucede esto, a mí esto me va a impactar mucho más y me va a conectar mucho más por una experiencia vivida o por una experiencia personal, ¿no? Y esto con muchas de las noticias, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí también tenemos que revisar cuál es mi situación y qué es lo que a mí me acerca a algunas noticias o me aleja de otras. Y aparte de eso, que es verdad que no lo hemos hablado, lo teníamos que comentar cuáles son las características que hace que esos eventos nos impacten más o menos, nos quedemos más enganchados o menos, que una es la cercanía, uno son los miedos personales y otra muchas veces también son cuando rompen valores morales. Es cuando decimos, esto no debería pasar, por ejemplo, con los trenes de Adamuz, ¿no? Dices, es que esto no debería haber pasado supuestamente siendo una vía que se ha revisado, que te han dicho por activa y por pasiva, que estaba de hace unos cuantos meses. Esto no puede pasar, esto no lo podemos permitir como, yo sé, estado de bienestar, como país desarrollado y con recursos, esto no debería pasar, ¿no? Entonces, ahí también hace que todas estas cosas nos enganchen y por eso no nos enganchan y nos preocupa lo mismo la guerra de Ucrania, que a lo mejor pues, el conflicto que puede haber Gaza, que es trágico, o por ejemplo lo que ha habido años también durante Siria, o guerras que hay en África, o guerras que hay en otros países, ¿no? Entonces, creo que también debemos un poco plantearnos que a veces somos
poco cínicos con las cosas que nos enganchan, ¿no? O las Sí. tragedias. No es lo mismo la Dana que toca con gente, ¿no? Que a lo mejor cuando pasa pues en Portugal, Sí. que ahora está pasando, ¿no? O por ejemplo, pues Que lo sentimos más riadas que ha distante. pasado en Haití, en otro medio, o en el sudeste asiático, que hay un montón también de Sí. tifones y problemas. Sí, Bueno, sí. Ahí yo creo que es entendible, influye mucho también a nivel personal como el sentimiento de justicia que tú tengas. Dentro de esos valores, en concreto el sentimiento de justicia, porque pasa también, aunque no exista esa cercanía, pues por ejemplo con algunos de los asesinatos que están ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? Que lo vemos y lo vemos porque es un contenido explícito, que cuidado aquí también creo que hay que revisar cuánto exponemos a las personas en redes sociales y bueno, que esto nos da para hacer una tremenda crítica, porque con menores se me viene, vamos, horrible. Tremendo. Pero claro, vemos eso, visualizamos aquello y creo que eso despierta en muchas personas a nivel temperamental y a nivel de carácter con un sentimiento de injusticia de decir, pero ¿cómo estamos permitiendo este tipo de cosas? ¿Cómo las estamos validando? Y cómo hay, pues eso, cómo gira en torno a la normalización de esto, el hecho de que pase y el hecho de exponerlo y el hecho de sobreexponerlo y de que esté continuamente en los medios. Y esto lo hablamos, y esto crea al final una serie de creencias, ¿no? De pensar que a lo mejor el mundo es hostil, es una mierda, o que estamos en peligro, que al final luego acaba condicionando también por lo que hablamos, cómo reaccionamos a las cosas, ¿no? Y sobre todo, que lo que tú dices, estamos exponiendo a chavales, adolescentes vulnerables que todavía están generando un poco su identidad y cómo entienden el mundo, a crear, ¿no? Ideas y a crear pensamientos y creencias pues que son extremos, polares y complicados. Nos metemos de lleno en perfiles. ¿Vale? Que yo creo también que empecemos a analizar un poquito dónde nos situamos y ahora lo hemos venido comentando, pero nos ponemos ahí, ¿no? Receptores de noticias. ¿Qué perfiles tenemos de personas que reciben noticias y cómo las reciben? Y sacamos cinco perfiles, ¿no? Que hemos creado un poco. El primero sería pues esta persona hipersensible que hiperpersonaliza las cosas. Sí, soy. ¿Vale? El segundo sería el que se desconecta emocionalmente. Yo he hablado de eso, pero tampoco me veo así, pero bueno, desconecta emocionalmente. El tercero sería un perfil evitativo. Ahora los comentamos un poco más. El cuarto sería el que se engancha, un perfil enganchado a eso. Y el quinto sería pues una persona integrativa, equilibrada, que decimos que tienden a gestionarlo, lo ve, lo siente y lo regula, ¿no? Entonces, tú dices que ese es al que queremos llegar. Podemos encontrar, ojo, podemos ser hipersensibles, pero no engancharme. ¿Vale? Puedo ser hipersensible y engancharme, puedo ser que desconectarme, pero a lo mejor no ser evitativo, puedo desconectarme y evitar directamente, porque la diferencia del desconectado y el evitativo es que el desconectado lo ve, pero lo ve como si fuese ciencia ficción, no termina de... Esto no me pasa. Claro, de sensación de irrealidad. Y el evitativo es el que directamente prefiere no poner las noticias o cambiar de canal porque no quiere exponerse a ello, ¿vale? Es un poco la diferencia entre ambas. Y yo me muevo un poco, o sea, si me dejase fluir, si no hubiese una parte racional aquí, yo me muevo entre el hipersensible y el enganchado. O sea, yo reconozco que cuando hay algunas noticias, y en concreto con algunas que tampoco termino de vislumbrar bien cuál es el perfil de noticias que me enganchan, pero sí que reconozco que veo y reveo y a veces busco información para seguir ampliando y me puedo llegar a enganchar. No noto tanto que eso me afecte a mi día a día, como que condicione mi conducta, ¿no? Por ejemplo, con esto de los trenes. Es cierto que yo he leído mucho, he buscado mucho, me he conectado mucho emocionalmente y he sufrido, te quiero decir, por esto, ¿no? Mucho, pero es cierto que no condiciona a él, se me puede pasar por la cabeza, qué situación de alarma voy a evitarlo, pero soy consciente de que no, de que es un peligro infundado, de que es un miedo que se genera desde la sobreexposición y desde los titulares, que hablaremos un poco después, y que realmente no. O sea, no dejo que me afecte, pero sí que es verdad que en ocasiones me engancho con algunas noticias. Sí. A ver, yo creo que lo veo, me impacta y me parece demoledor y es verdad que tiendes un poco a proyectar. A mí también me pasa mucho, que hemos hablado, ¿no? ¿Qué cosas te impactan más cuando conectan un poco con tu historia vital, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que además luego aquí hablamos que es la crítica que podemos hacer de los medios de comunicación, del sensacionalismo, ¿no? Y de cómo buscar un poco captar la atención a través de contar las historias, ¿no? Y las narraciones de las personas que han sufrido esa tragedia, que me parece a veces demasiado morboso y me parece que no sé qué aporta, ¿no? Pero, joder, pues contaban la historia de una niña de 6 años que ha perdido, que se la encontraron deambulando por ahí porque todo el resto de su familia había fallecido. Entonces, me parece que es un exceso de romper la intimidad, que además siempre me planteo que no sé esto cómo lo vivirán las personas víctimas de esto, ¿no? No sé si ese reconocimiento lo agradecen o es algo que a ellos les parece pues como, pues oye, me estás robando la intimidad y me estás robando, pues haciendo una exposición pública de algo que no quiero hacer, ¿no? Sí, porque además a veces creo que la decisión de exponerme en ocasiones es impulsiva desde el momento más trágico que acabo de vivir y no es meditada en cuanto a la repercusión que eso luego puede tener en mi vida y en mí, ¿no? Entonces, a mí me parece conflictivo
el exponer tanto la vida de alguna persona y las imágenes de alguna persona por el hecho de obtener un clic y por el hecho de ganar audiencia, cuando al final lo que hay detrás es una ganancia monetaria. Me parece que hay que plantearse. Hay un interés económico, ¿no? Sí. Y sobre todo que al final acaban entrando en guerras de a ver quién expone más. Claro. ¿Vale? Entonces, y quién da más detalle. Se hace una escalada sí. que luego al final, bueno, pues esto es peligroso porque además se exponen opiniones. Queremos meter un poco, sabéis que hay una parte en la que nos gusta, aparte de divulgar, pues como sabemos que hay mucho estudiante de psicología, hay mucho psicólogo y mucha gente que le interesa la psicología, queremos analizar un poquito qué nos lleva, ¿no? a tener un perfil u otro, ¿no? Y lo vamos a comentar. Entonces esto sacamos nuestra pizarra de Freud. ¿Vale? Como no tengo gafas, tienes que decirme tú, Jessica, si se ve o no. ¡Ay! Porque yo llevo lentillas, pero no te creas que es mi mejor habilidad, la vista. Y aquí cuando intentamos hacer como psicólogos un poco análisis funcional de la conducta para ver exactamente cuál es la secuencia de conductas y de variables que pueden hacer que una persona reaccione, tenga una determinada manera de comportarse, pues vemos que la primera son las variables disposicionales, ¿no? Que son estas variables, características que tenemos las personas y que nos condicionan ya a tener una tendencia actual u otra, ¿no? Y aquí hemos hablado del procesamiento emocional y de los estilos de afrontamiento, que eso pues, va a tener obviamente una relación directa con el perfil que yo pueda tener. Hablamos de historia personal y la propia temperamento, personalidad, porque si yo ya tiendo a ser mucho más sensible porque tengo una reactividad, porque a lo mejor vivo las cosas de una manera más intensa o más vivida, pues obviamente eso me va a hacer que conecte más. Si yo a lo mejor a nivel emocional soy un poco más plano o no he tenido una educación emocional en las familias, hablamos de familias on o familias off, familias que favorecen la expresión y el control y el contacto con las emociones, pues en función de esto, pues a lo mejor si es una persona que no entro tanto en contacto, pues obviamente voy a tender a tener un perfil pues mucho más o desconectado o evitativo, ¿no? Luego también estamos hablando de las creencias, ¿no? Si yo pienso que el mundo es hostil, si yo pienso que esto no debería pasar, si yo pienso que a lo mejor hay que tener peligro y si no estás atento te puede pasar algo malo, pues todas estas creencias te puede hacer llevar, ¿no? a tener un perfil pues mucho más enganchado, mucho más desconectado o mucho más hiperpersonalizado en ti mismo, ¿no? Entonces serían un poco las variables disposicionales. Luego nos va a hablar Jessica, muy interesante, de la diferencia entre malestar y trauma. Que se está hablando mucho en redes desde lo de precisamente todo esto. Claro, sí. Que esto estaría más en esta parte más de historia personal, más de rasgos, ¿no? que condicionan. Luego los antecedentes los hemos venido comentando. Creo que tenemos que entender que estamos en un contexto de, bueno, pues mira, fíjate, lo he puesto aquí, mundo VUCA, ¿no? Lo llaman el mundo VUCA, que es un mundo volátil, incierto, ¿vale? La U de uncertain, que es complejo y que es ambiguo, ¿no? Todo esto hace que las personas estemos como mucho menos protegidas, mucho menos seguras, predecir el futuro sea mucho más incierto y mucho más perturbador y entonces eso hace que estemos pues mucho más susceptibles, mucho más en alerta. Tenemos nuestro sistema de alerta, nuestro sistema de estrés pues mucho más susceptible, mucho más alterado y a la mínima pues también pues podemos sobrereaccionar a las cosas. Luego aquí hablaríamos de la saturación y la sobreexposición que al final acaban generando las redes sociales y los medios de comunicación, ¿no? Pero creo que tenemos que entender que vivimos en un entorno digital que el algoritmo hace que si yo me intereso por algo, me va a estar bombardeando de todo el rato eso, ¿no? Y si yo te digo, leo sobre las víctimas que ha habido, estoy seguro que el algoritmo me va a llevar todo el rato a toda esta información que refuerce todo eso. Entonces creo que es importante analizar, entender esto para saber salir un poco de ese bucle que es perjudicial. Luego los consecuentes, obviamente todos estos perfiles diferentes tienen lo mismo, ¿no? Y lo venimos comentando en los demás vídeos. Baja de malestar, baja de la ansiedad, tenemos un alivio y también por otro lado, si yo soy una persona que conecto mucho, que me engancho y lo comento con mi entorno y el entorno también sienten ese mismo miedo, esa misma preocupación, pues al final me trae una conexión y una sensación de pertenencia que también refuerza el seguir enganchado a eso. También por eso tenemos que ver, lo veremos luego, el compartirlo con una limitación, porque si no puede ser. Y al final las consecuencias, no las consecuencias, sino las consecuencias de todo esto, pues tenemos que refuerza esta conducta, este perfil, ¿vale? Por lo mismo, lo que hablamos, ¿no? Porque si me alivio, pues voy a tender a tener, a reforzar esa conducta. Cronifica muchas veces, hace que yo sea más sensible al futuro y sobre todo también me interesa mucho una dificultad para empatizar sobre todo estos perfiles que estamos tan saturados negativos que ya al final es como que nos disociamos y no conectamos con eso y tenemos también con perfiles que son más evitativos y más de conectar una sensación de descontrol.
Justo. ¿Vale? Las personas que tienen un perfil de engancharse y de ver buscan la sensación de control, pero todo eso al final también te puede generar la misma sensación de descontrol. Entonces esto nos viene un poco para que entendamos cuáles son los perfiles y espero que también se haya entendido bien. Yo creo que se ha entendido, ¿Sí? yo lo he entendido perfectamente. Y Listo. fíjate, estaba pensando en un estudio que se hizo cuando hablabas de las personas que tienen este perfil más evitativo y hablabas de las consecuencias. Se hizo un estudio en el que analizaban la activación de áreas cerebrales al estar expuesto a noticias traumáticas, trágicas, desde luego muy impactantes, y se iba observando que si a ti te exponen a, obviamente por el proceso de habituación, si te exponen a visualizar noticias de manera permanente, cada vez tus áreas cerebrales se van activando con un menor nivel, ¿no? Se van hipoactivando poco a poco, ¿no? Entonces, al final esto explica el hecho de que nos habituemos a estas noticias y que casi cada vez necesitemos un poco más, ¿no? Y después hay otra noticia de otro suceso trágico y lo vemos y decimos, bueno, pero no es tanto como este otro, cuando seguramente la gravedad y el impacto que tenga sea el mismo, desde luego, para las víctimas, ¿no? Pero nos estamos acostumbrando a una visualización de la violencia y de conductas súper extremas que al final hacen que las acabemos normalizando. Y yo no sé hasta qué punto necesitamos lo que tú dices, poner imágenes que sean incluso más duras como para que la gente conecte y no pase desapercibido eso, ¿no? Bueno, yo no creo que sea tanto para que la gente conecte como para lo que decíamos al final, es un medio de comunicación, busco sensacionalismo, buscaba algunos titulares con esto de Adamuz, ¿no? Hay titulares desde el accidente ferroviario grave con investigación en curso. Bueno, sería descriptivo. Exacto, y hay otro titular que es tragedia mortal que reabre el miedo a viajar en tren. Pues tenemos obviamente un titular que invita mucho más a preocuparte, a activar tu estado de alarma y a que se activen esas emociones negativas que hablábamos antes, negativas en cuanto a que generan malestar, que van a hacer que pinches en la noticia, que leas más y por tanto des dinero a ese medio de comunicación, y otro que pueda ser más descriptivo pero que obviamente conlleve una pérdida de dinero. Esto no interesa. Entonces vamos a exponer muchas veces a las víctimas, vamos a generar imágenes cuanto más extremas mejor. Cuidado con la IA, porque ahora también imágenes asociadas a titulares que no son reales. Entonces todo esto al final lo que busca es que se viralice. Ya iremos trayendo noticias, porque una de las cosas que queremos hacer un poco en la evolución del podcast es hacer entrevistas, ¿vale? Y tenemos alguna cosilla, además tenemos un viaje pendiente próximamente, que tenemos muchas ganas, que ya iremos contando. Pero me gustaría traer un periodista. Porque creo que es muy interesante analizar un poco cómo evoluciona el periodismo, ¿no? Y el uso que se hace también de los clickbait, de los titulares, que es que debajo de un titular hay más letra, ¿sabes? Total, y se explica. Entonces, periodista que quiera participar en nuestra entrevista, por favor, por ponerse en contacto, que sería maravilloso. Y queremos terminar también pues, con una labor ya no solo divulgativa de, oye, ¿qué podemos hacer? Oye, si yo tengo un paciente que tiene eso, ¿qué puedo hacer? Ya hemos visto que tendríamos que hacer este análisis que hay detrás, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias y cuáles son las ganancias que pueden reforzar todo esto? Pero bueno, si tú lo vives en primera persona, ¿qué podemos hacer? Porque el objetivo nunca tiene que ser, y eso lo dice mucho Jessica, no tiene que ser no conectar, no ver las noticias, sino aprender un poco a relacionarlos y a procesarlas y a gestionarlas. Total. Iba a empezar por ahí, precisamente. Vale, cuidado con los consejos que están por todas partes en redes y que algunas veces damos como amigos, ¿no? Del no te rayes, tía, no te preocupes, tía. Sí, y con esto, llevado a este tema, es el, bueno, pues no veas las noticias si te afecta mucho. Bueno, pues esto no es así, porque verdaderamente si tenemos a una persona hipersensible que se tiende a enganchar en esto y el consejo que facilitamos como profesionales, expertos, persona de redes, creador de contenido es no veas las noticias, probablemente lo que se genere es un aumento de la ansiedad, porque aumenta tu sensación de desconcierto, tu sensación de descontrol, y tú que necesitas aliviar ese malestar consumiendo esto para disminuir esa tensión, si lo que hacemos es eliminarlo, probablemente vaya a suceder un pico. Entonces no es tanto deja de ver las noticias como cuida cuando las ves, cuida qué es lo que estás viendo y contrasta información. Y vamos a añadir un puntito racional también a esa parte emocional para no dejarnos llevar, ¿no? Que yo ponía mi ejemplo. Yo me atasco muchas veces, pero tengo que hacer después ese trabajo de decir, vale, a ver, Jessica, ¿cuánto es que te estás dejando llevar por la parte empática, por la parte sensible, y cuánto es que verdaderamente exista una probabilidad de que esto vuelva a suceder? Bueno, pues vamos a intentar restarle un poquito de alarma. Yo era la primera, ¿no? Yo además lo he hablado otro día también con un chico en el trabajo, la diferencia, ¿no? Que ya lo hemos hablado en otros episodios, de si es probable o si es posible, ¿no? Yo creo que eso también lo que nos va a hacer aumentar o disminuir los riesgos y ponderarlo un poco en la realidad, que muchas veces nuestra cabeza ansiosa tiende a ser catastrofista. Bueno, creo que debemos poner y anclarnos un poco a la realidad, a lo que tenemos, a las estadísticas, y a partir de ahí pues regularlo y entenderlo desde un prisma pues, mucho más real, ¿no?
La segunda también sería, si tú eres el perfil que hemos dicho que desconectas, pues no desconectes, ¿no? Entiende, ¿no? Que la desconexión, no te sientas culpable, ¿no? Entiende que ha tenido un mecanismo de protección hacia ti, ha tenido una función, pero que es bueno que sepamos un poco qué está pasando y que a partir de ahí, pues, pues sepamos un poco relacionarnos, ¿no? Al final la evitación, como decimos, no va a llegar tampoco a ser nada positivo. ¿Vale? Justo. Pero creo que en contraposición sí que tenemos, tú lo has dicho, hay que limitar y sobre todo intentar, por favor, que los momentos de antes de dormir, joder, pues si yo soy una persona que me engancho, que me genera ansiedad, que lo tiendo a rumiar, pues no es positivo, ¿no? Porque al final eso me va a hacer que tenga un sueño seguramente mucho menos profundo, mucho menos reparador y al final sabemos que el sueño es un proceso fundamental de la regulación emocional, ¿no? Entonces yo creo que hay que buscar también los momentos. Eso, porque muchas veces entramos en bucle, ¿no? Como precisamente he dormido mal, esto me hace también sentir mayor malestar y necesitar aliviarlo con lo que sea mi mecanismo, ¿no? Entonces ahí podemos entrar un poco en bucles. Yo creo que la clave está en esto que decías de cuando nos afecta y nos lo llevamos a algo que nos pueda suceder a nosotros y que nos genere mucha incomodidad, valorar la opción más real, más probable que no posible de que esto suceda, limitar nuestros contactos con los medios en la medida de lo posible, aunque están un poco en todas partes, pero intentar limitarlo, acotarlo también a unos tiempos para que no interfiera en otras tareas de nuestro día a día y contrastar la información. No quedarnos con esa noticia sensacionalista de titular fácil, sino buscar verdaderamente qué es lo que hay detrás. Y yo también creo que tenemos que ser un poco críticos. Yo la primera, que de verdad me lo trabajo intentando evitar llegar a ese clic fácil de aquello que consideramos que éticamente, moralmente es cuestionable. Y luego también si eso te lleva a miedos, que te lleva a intentar evitar, por ejemplo, montarte en trenes, bueno, vamos a intentar exponernos de manera progresiva, si tiene que ser acompañado, porque al final todo esto acaba luego cronificando un poco los miedos, los problemas, incluso las conductas al final evitativas. Entonces, bueno, si esto te ha gustado, si conecta contigo, si ves, ¿no?, que alguien en tu entorno le puede ayudar a este episodio, te animamos, ¿no?, a que lo compartas, que nos viene muy bien y nos vemos en el Nos próximo. vemos en el siguiente, que a lo mejor toca entrevista. Toca entrevista, en principio, sí. Sí. Chao, chao.